Hoy, hermano, vamos a seguir con el estudio que comencé el domingo pasado acerca de lo que es el pecado y cómo luchar contra el pecado, cómo luchar contra ese deseo carnal. Porque muchos hermanos se preguntan, ¿cómo es posible que si yo tengo años en el Evangelio, cómo es posible que si yo tengo años sirviéndole al Señor, orando, congregándome, yo todavía siento ganas de pecar? Yo todavía me llegan malos pensamientos y yo los quiero evitar, pero me llegan. Entonces está esa lucha constante en el creyente. Yo explicaba el domingo pasado que esta lucha es constante y seguirá siendo hasta que Cristo venga. Usted no va a dejar de sentir las ganas de pecar mientras esté en este mundo. Mientras usted esté en este mundo, a usted le van a seguir llegando malos pensamientos. Usted va a seguir sintiendo el deseo de pecar. Pero una cosa es sentir ese deseo o pensar algo que está mal, y otra cosa es ejecutar. Ese deseo que usted siente, dijimos que es llamado concupiscencia. ¿Y qué significa la concupiscencia? Significa un deseo que no tiene control. Es un deseo desenfrenado. Usted no puede evitar que a usted le lleguen malos pensamientos, pero usted sí los puede contrarrestar con la palabra de Dios, que es muy distinto. La palabra dice que debemos poner nuestra mente, ¿a dónde? En Cristo. Y de esa manera, con la palabra de Dios, contrarrestar los malos pensamientos. Dijimos también que la manera de poder luchar contra el pecado es oponernos a él. ¿Cómo es esto? Que si yo siento ganas de pecar, de alguna manera, yo tengo que ser fuerte, porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Y el dominio propio me ayuda a dominarme, a que yo diga, no es por ahí porque eso no le gusta al Señor, es por aquí, aunque yo quiera ir por allá. Entonces estuvimos viendo todos estos puntos importantes y hoy vamos a continuar con este tipo de mensaje. Amén. Todo cristiano tiene una lucha continua cada día por el pecado, por ese deseo que siente en su cuerpo. Por mucho que ore, por mucho que lea la palabra, por mucho que se congregue, igual va a sentir las ganas de pecar, igual va a sentir las ganas de fallarle a Dios, porque el pecado está en nuestra carne, está en nuestro cuerpo. Sin nosotros, como me dijo a mí una vez, una persona me dijo, ¿y qué culpa tengo yo de que Adán pecara? Son preguntas que se hace el mundo, ¿verdad? Pero la palabra establece que por la desobediencia de un hombre, por la maldad, todos fuimos constituidos pecadores. Todos. Y cuando estamos en el vientre de nuestra madre, ya ahí somos pecadores, sin haber nacido. Esto, hermano, para que tengamos claro, porque hay muchos cristianos que se creen Superman, que creen que son superhéroes y que ellos no pecan. Pero la palabra de Dios dice que si alguno dice que no tiene pecado, ese es mentiroso. Lo estuvimos leyendo en Primera de Juan. Todos cometemos pecado, todos fallamos, no podemos creernos más que nadie. Debemos mantenernos, la palabra dice, el que esté firme, mire que no caiga. Pero somos muy prontos para corregir, para criticar, para ver los defectos del otro. Pero Pablo dice, yo golpeo no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo bajo servidumbre. Eso significa disciplina. No sea que después de haber sido yo un maestro, yo venga a ser eliminado. Él lo que está diciendo es que él se cuidaba a él mismo. Por eso él pudo decirle con base a Timoteo, cuídate de ti mismo, porque él también se cuidaba de él mismo.
cuídate de ti mismo y de la doctrina. Porque haciendo esto te vas a salvar, pero también vas a ayudar a que otros se salven. ¿Por qué? Porque les vas a dar palabra, pero también les vas a dar ejemplo de que Cristo te ha transformado. Por eso Pablo también decía, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque hubo una transformación, un cambio. Quiero que vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 6. Libro de Romanos, capítulo 6, versículo 12. Versículos 12 y 13. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ya dijimos lo que era la concupiscencia: deseo que no tiene control, un deseo que no tiene freno. O sea, no podemos impedir sentir eso. Entonces dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Vamos a ver lo que es la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad tiene que ver con un pecado con conocimiento. No presentéis vuestros cuerpos al pecado, ni tampoco, dice, presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. O sea, en pocas palabras, el cristiano, el Hijo de Dios, no debería estar pecando con conocimiento. Pero nos pasa a todos. Eso lo puede hacer el mundo, que está sin Dios, que no respeta a Dios, que no conoce los principios de Dios, no conoce la palabra. Pero el Hijo de Dios debe ser diferente al mundo. No puede andar en iniquidad. ¿Cómo ocurre esto en nuestra vida? Cuando usted sabe que la mentira a Dios no le gusta y usted miente, eso es iniquidad. Usted está llenando todo su cuerpo de tiniebla en ese momento, porque usted está participando de algo que no le agrada a Dios. Entonces su cuerpo está lleno de tiniebla. En ese momento, usted le está dando pie al pecado. Y ya eso pasa a ser iniquidad. La palabra dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Entonces dice el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Y dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque hemos sido justificados a través del sacrificio de Cristo en la cruz, y su sangre nos ha justificado a todos nosotros. Entonces nuestros miembros, nuestro cuerpo, todo debe estar alineado a la palabra de Dios, para que vivamos en esa justicia divina que se nos ha imputado a través de Cristo. Se nos dio, se nos colocó, no la merecíamos, pero se nos dio por gracia y misericordia. ¿Qué ocurre al día de hoy? Al día de hoy, usted conoce muchas iglesias, usted conoce muchos hermanos dentro del pueblo de Dios que lamentablemente muestran más el pecado que la presencia de Dios en su vida. Muestran más que andan dejándose llevar más por la carne que por el espíritu. Y es una lucha continua del cristiano. Yo le decía el domingo pasado, cuando un hermano está en comunión con Dios, que ora, que lee la palabra, que está firme con el Señor, se nota. No porque Él lo sale a decir, sino porque Dios se encarga de que todo el mundo reconozca y vea que ese hermano o esa hermana está bien ante los ojos de Dios. Y usted habla con él y siente la presencia de Dios. Y usted habla con ella y siente que ahí está Dios respaldando. Pero también, así como se nota
la parte espiritual del lado bueno, también se nota cuando un hermano anda mal, cuando un hermano anda en chisme, cuando un hermano anda en mentira, cuando un hermano anda cayendo en pecado deliberadamente y habla con usted, usted lo siente. ¿Por qué dice la palabra? Que las cosas que son del Espíritu se han de discernir espiritualmente. Y si usted anda en el Espíritu, usted va a discernir. Eso no lo estoy diciendo yo, hermano, eso es bíblico. Eso es lo que está establecido en la palabra. Así como podemos percibir lo bueno, podemos percibir lo malo. Por eso que debemos alinearnos con Dios. Y esta es nuestra lucha diaria. Usted luchando con usted mismo, buscando cada día parecerse más a Cristo, buscando cada día descontaminarse más del pecado y del mundo para poder agradar a Dios. Sabemos todo lo que significa la palabra santo, significa apartado. Que usted cada día se aparte un poco más del mundo, de los deseos del mundo, de la vanagloria de la vida, para poder parecerse más a Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 12, del versículo 1 al 2, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjese la diferencia. Allá dice que no presentemos nuestros miembros al pecado ni a la iniquidad. Aquí nos está diciendo que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, pero santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Que usted se santifique espíritu, alma y cuerpo. Y de esa manera, cuando usted se sacrifica para hacer la voluntad de Dios, usted cada día está matando más su carne. Usted cada día está matando más su ego, su personalidad, para que sea la persona de Cristo viviendo en usted. Usted cada día está muriendo más a lo que usted es, a su mal carácter, a esa manera de vivir que usted sabe que a Dios no le gusta. Usted está renunciando a eso para que sea Cristo viviendo en usted. Y cuando el Señor está observando el esfuerzo que usted hace o que una persona hace para poder agradarle a Él, el Señor lo toma como un sacrificio vivo. ¿Cuál era el sacrificio vivo? Había que matar un cordero y sacrificarlo. ¿Y cómo tenía que ser el cordero? Santo, sin mancha. Por eso Cristo como cordero fue llevado al matadero, como un cordero perfecto. Pero en el momento que hemos recibido a Cristo como el mayor sacrificio, que usted dice, no voy a mentir porque esto no le gusta a Dios, usted ahí está sacrificando su cuerpo. Y eso delante de Dios está subiendo como olor fragante. El Señor está diciendo, se está esforzando por agradarme a mí. Y eso tiene recompensa. Tiene recompensa de parte de Dios, porque nada de lo que hagamos para Dios es en vano. Además que es un beneficio espiritual para usted, porque mientras más usted muera a su carne, más espiritual es. Mientras más usted muera a su propia vida, más de Dios va a ser. Pero esa es la lucha diaria del cristiano, hermano. Entonces, cuando en las congregaciones lamentablemente no se enseñan estas cosas, la gente quiere vivir como a ellos les da la gana. Los cristianos quieren vivir como a ellos les parezca. Entonces hay oración y no van, porque a ellos no les gusta la oración. A ellos lo que les gusta es la alabanza. A ellos lo que les gusta es la danza, el teatro, el show, el evento. Pero a ellos no les gusta el servicio de oración. ¿Por qué cree usted que no les gusta? Porque están en la carne. Porque el que está en el espíritu va corriendo. Porque sabe que va a hablar es con Dios. Estoy poniendo un ejemplo. Esto se ve en las iglesias. Y se ve poco la parte espiritual. ¿Qué queremos nosotros realizar en la próxima vigilia que tendremos? Que la vigilia sea una vigilia espiritual, donde podamos orar, donde podamos alabar al Señor,
y podamos renunciar a todo lo que somos para exaltar a Cristo. Vamos a leer ahora en el mismo libro de Romanos, pero en el capítulo 7, versículo 14. Romanos capítulo 7. Vamos a leer desde el 14 hasta el 25. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Mire cómo hablaba Pablo. Usted sabe que cuando Pablo mencionó estas palabras, hubo un conflicto en aquel entonces, porque la mayoría de los que lo estaban escuchando decían, Pablo no es cristiano, porque ¿cómo es posible que un cristiano sea carnal? Y se comenzó a generar ese conflicto y ese debate y confusión en mucha gente, porque Pablo decía, ¿cómo es posible que Pablo ha hablado tanto de las virtudes y de la bendición de Dios en su vida y ahora dice que él es carnal? ¿Cómo es esto? Entonces dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué es esto que está diciendo Pablo? Versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Por eso él dice, yo soy carnal, vendido al pecado, porque él se examinaba y sabía que en él había pecado todavía, aunque ya él había recibido a Cristo. Dice, versículo 19, el 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Cuál es ese hombre interior? El espíritu que Dios nos dio a nosotros. La palabra dice que el espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. Ese es el espíritu, usted tiene un espíritu. Aparte del espíritu de Dios, usted tiene un espíritu. Y el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu que eres hijo de Dios, que somos hijos de Dios. Entonces él dice, el hombre interior quiere agradar a Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. El espíritu está dispuesto, le dijo Jesús a los discípulos, pero la carne es débil. Cuando nosotros estamos leyendo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No es el Espíritu Santo. Está hablando del espíritu del hombre, que está dispuesto a querer buscar a Dios, pero la carne es débil. Y entonces ahí está el conflicto. Tu espíritu quiere buscar lo espiritual, lo de Dios, pero tu carne está buscando lo carnal, lo terrenal, lo que no es de Dios. Por eso que ni la carne ni la sangre podrán heredar el reino de Dios, sino que tiene que haber una transformación. Cuando Cristo venga por su iglesia, si viene en este momento, nuestros cuerpos tienen que ser transformados para que podamos entrar en el cielo. Porque con este cuerpo, con esta sangre, no va a entrar nadie. Porque está lleno de pecado, está contaminado. Y es lo que el Señor quiere cada día transformar en nosotros. Sigue diciendo, el versículo 20, el 23, perdón, dice, pero veo otra ley en mi miembro que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi miembro. Versículo 24, mira lo que dice Pablo de él mismo, dice, miserable de mí,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, fíjese, con la mente sirvo, ¿qué dice? A Dios, a la ley de Dios, mas con la carne al pecado. O sea, esta carne, por eso él explica también que esta carne, los designios de la carne son en contra de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. En pocas palabras, cuando usted quiere inclinar su vida a exaltar el nombre de Dios, usted está haciendo un esfuerzo máximo, usted está doblegando su carne, usted está muriendo, porque esta carne no quiere adorar a Dios, no quiere glorificar a Dios. Por eso cuando usted va a orar le da sueño. Por eso cuando usted dice por la noche, voy a leer la palabra, a usted las letras se le comienzan a mover. Porque entonces la carne no quiere servir a Dios, pero su espíritu está dispuesto porque él quiere lo de Dios. Porque él sabe que en Dios está la vida, porque él fue el que nos dio la vida. Entonces usted tiene que ser fuerte y por eso Dios te da nueva fuerza y te da dominio propio para que puedas dominar la carne, puedas decirle no al pecado y puedas exaltar el nombre de Dios todos los días de tu vida hasta que Cristo venga. Gloria a Dios. Gracias. Entonces, mi hermano, Pablo dice, aunque con el cuerpo sé que hay pecado, sé que hay maldad, sé que hay malos deseos, sé que hay malos pensamientos, pero con la mente le sirvo al Señor. Cuando usted estudia la armadura de Dios, Efesios 6, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. ¿A dónde llegan los dardos? Dígale usted bien fuerte. ¿A dónde llegan los dardos? Porque ahí está la batalla del cristiano, en la mente. Entonces cuando usted se escuda con la palabra de Dios, usted puede contrarrestar los malos pensamientos. Usted puede contrarrestar el deseo del enemigo. Porque él te va a querer convencer, él te va a querer enredar para que usted vaya a ejecutar algo que Dios no te mandó a hacer. Ahí es que está la lucha continua del cristiano. Y cuando una persona es débil mentalmente, el área que sea lo domina. Como cuando estudiamos la llenura del Espíritu. La persona que se embriaga es el ejemplo que colocó Pablo. Pierde control de sí mismo, no sabe lo que hace. Al otro día usted le pregunta y no se acuerda, porque el alcohol tomó control por completo de su cuerpo, de su mente, de su persona. No sabe ni siquiera lo que hizo, no sabe con quién habló, no sabe lo que dijo. Y así es el que está lleno del Espíritu. Es totalmente dominado por el Espíritu de Dios, es guiado por el Espíritu de Dios. Sus decisiones son las correctas porque se está dejando guiar por el Espíritu. Pero ¿sabe qué? Que Jesús dijo, el vino nuevo no se puede echar en un odre que está viejo, porque se va a romper el odre, se va a caer el vino al suelo. Por eso es importante que el odre se renueve, se restaure, se fortalezca, para que venga el vino nuevo. Y eso es lo que ocurre cuando hablamos de las fortalezas mentales, cuando hablamos de los paradigmas. Por eso es que hay muchos hermanos que no reciben el mensaje que lo que les gusta es el positivismo, que le digan Dios te va a bendecir, Dios te va a dar una casa, Dios te va a dar un carro y la iglesia, amén, gloria a Dios. Pero cuando le dicen arrepiéntete hermano que tú estás mal, no les gusta. ¿Por qué no les gusta? Porque hay una estructura, hay una fortaleza mental que solamente la puede derribar el Señor con el poder de la palabra. Usted debe analizarse todos los días, hermano, y ver cuán espiritual es usted. Usted debe analizarse, ver cómo actúa, ver cómo habla, mirar cómo piensa, analizarse, tener un momento y decir, ¿será que yo soy espiritual? ¿Será que me falta más? Eso usted debe hacerlo. Porque si usted no se examina usted primero, es muy difícil que usted pueda ayudar a otros. Primero tiene que ayudarse usted. Tiene que usted primero ser cristiano, un verdadero hijo de Dios.
Alguien que anhela lo espiritual, que busca a Dios cada momento. Y entonces, luego que usted ya tiene esa área dominada, usted puede fácilmente ayudar a otro y darle ejemplo de todo lo que usted está haciendo. Pero no podemos ayudar a nadie si nosotros mismos no podemos con las luchas propias de nosotros. Vamos a 1 Corintios capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 16. 2. Capítulo 2. Versículo 9. Dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pero ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Eso ahí está claro, ¿verdad? No hemos recibido el Espíritu del mundo, hemos recibido el Espíritu de Dios, que es el que nos revela todo lo de Dios, todo lo espiritual. Él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando tu carne, tu mente, tu vida pide cosas materiales, Él pide lo espiritual. Señor, mientras Él está pidiendo harina pan, dale fuerza, dale sabiduría, dale conocimiento, dale amor, dale paciencia. El Espíritu intercede por cada uno de nosotros. Pero Él no va a interceder por las cosas materiales que necesitamos. Él va a interceder por lo espiritual, para que cada día usted y yo seamos más espirituales. Por eso Jesús no estaba loco. Jesús lo dijo claro, que debemos buscar primeramente su reino, su justicia, porque todo lo demás vendrá por añadidura. Porque ya vuestro Padre sabe de qué cosa usted y yo tenemos necesidad. Pero debemos buscarlo a Él primeramente, buscar lo espiritual. Primero lo espiritual. Primero lo espiritual antes que todo. Dice, versículo 12. El 13, perdón. Lo cual hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Pero ¿qué pasa el día de hoy? Que esta parte no te la dicen. En las iglesias, los predicadores no la leen, sino que ellos te leen así. Mire, para ponerle un ejemplo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios tiene preparadas para ti. Amén. Gloria a Dios. ¿O yo estoy hablando locura? ¿Es así o yo estoy hablando locura, hermano? Esa es la parte que leen, pero no le enseñan que tiene que ser espiritual, porque las cosas que Dios te va a dar se han de discernir espiritualmente. Y usted, para ser espiritual, debe renunciar a la carne, debe renunciar al pecado, debe renunciar al mundo para poder ser espiritual, porque usted está apartado, usted se está santificando por Dios, y de esa manera usted va a poder recibir lo de Dios. Si no, no. Pero eso no lo dicen, y yo me pregunto por qué. Y la iglesia que no estudia la Biblia, que no lee la palabra, que no se prepara, le dice amén a todo. Por eso el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Debemos estudiar la palabra todos los días, hermano. Gloria a Dios. Dice el 15:
En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué dice? La mente de Cristo. Pensamos como Cristo, porque Él es el que nos guía, Él es el que nos dirige, Él es el que nos está guiando. Y al momento de una debilidad, de un mal pensamiento, lo contrarrestamos ¿cómo? Con la palabra de Dios, porque tenemos la mente de Cristo trabajando cada día en nosotros. El libro de Gálatas, capítulo 2, Gálatas, capítulo 2, del versículo 16 al versículo 20. Dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y hoy en día muchas iglesias siguen viviendo de la ley, siguen aplicando la ley, porque dicen que la ley todavía está vigente. Pero Pablo está diciendo que nadie será justificado por las obras de la ley. Y cuando yo le hablo de la ley, usted sabe que ahí en la ley están metidas muchas de las cosas que hoy en día se están viviendo dentro de las iglesias, como por ejemplo el diezmo, que era parte de la ley y que no corresponde a este tiempo, pero se sigue recogiendo diezmo en las iglesias y la gente le dice amén. Pero eso está fuera de contexto. Y si usted va a una de estas iglesias y habla con estos pastores, ellos lo van a callar. Ellos no van a aceptar que usted diga esto, porque a ellos no les conviene, porque los diezmos se los dan al pastor. ¿O será que yo estoy loco? Eso es. Es así, hermano. Entonces, y eso, todo eso se puede corroborar bíblicamente. Sigue diciendo. Correcto, 17 dice: y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y todo gracias a Cristo, porque a través de Él es que somos justificados. Con la ley nadie se justifica. Recordemos que la ley no eran solamente los 10 mandamientos de Moisés, eran 613 requisitos y leyes que habían en aquel entonces, y que el que no cumpliera uno estaba bajo maldición. Por eso tuvo que venir Cristo, para cumplir la ley, para que usted y yo no la cumpliéramos, porque no íbamos a poder. Si fuera la salvación por la ley, ninguno es salvo. Todos seríamos condenados. Por eso tuvo que venir Cristo como un varón perfecto a cumplir la ley, para regalarnos la salvación por su gracia y misericordia. Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de ¿qué? De su mente.
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Cristo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí sigue diciendo otras cosas que usted lo puede estudiar en su casa con más calma, pero mire lo que está hablando. Nosotros hemos sido renovados. Si decimos que estamos en Cristo, que somos nueva criatura, que hemos nacido de nuevo, no podemos pensar ni vivir como el mundo, que anda en la vanidad de su mente, con el entendimiento entenebrecido, en tinieblas, porque ellos están ajenos a la verdad, no la conocen, la ignoran, la verdad de Dios. Usted y yo ya no la ignoramos, ya tenemos el conocimiento, ya somos conscientes de cuál es la verdad que tenemos que seguir. Por lo tanto, nuestra mente cada día se va renovando. Cada día nos vamos fortaleciendo en Cristo Jesús para parecernos cada día más a Cristo. Y esta lucha constante es hasta que Cristo venga, hasta que usted parta de este mundo o hasta que Cristo venga por nosotros. No se va a acabar la lucha. Usted la va a tener ahí todos los días de su vida. Usted lo que tiene es que estar alerta y colocarse la armadura de Dios para que cuando venga el día de la prueba, usted pueda acabar como firme. Porque si no, nos puede pasar como les pasa a muchos, que terminan en el día de la prueba cayendo, fallándole al Señor en la feria. Gracias a Dios eso no es aquí, hermano. Bueno, somos nueva criatura en Cristo, amén. Gloria a Dios. Y cada día tenemos que buscar parecernos más al Señor. Gloria a Dios.